A 100 años de su nacimiento, Enrique Llo, el empresario argentino que evitó cientos de despidos y va camino a ser santo. En 1959, la empresa a su cargo sufrió una crisis y se dispuso a despedir a 1.200 obreros, pero logró evitarlos con un plan inspirado en su fe. Enrique Llo se enfrentó a esta encrucijada hace más de 6 décadas, estando al frente de Cristalerías Rigoló, y asumió el desafío de procurar preservar las fuentes de trabajo, no solo por el daño económico que conlleva, sino porque decía que constituye sobre todo un mal moral y que tratar de evitarla, además de un imperativo ético, es una exigencia de todo buen cristiano. ¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana espectacular. Como siempre les decimos, se pueden comunicar a través del mail info@radioamadeus.com.ar y si no, también nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 11 30 98 1000. Recuerden, no llamen. Pueden solicitar, si están interesados, en los libros de Enrique Llo. Les vamos a estar enviando un link donde ustedes van a poder acceder a leer cada uno de los libros que les interese. A su vez también dónde los pueden comprar. Las redes oficiales de Enrique son en Instagram y Facebook Enrique Llo Oficial. Y la página oficial de Enrique es www.enriquello.com. Recuerde que Llo es S-H-A-W. Hay un periodista que siempre nos cuenta sobre Enrique Llo a través de los medios. Este periodista es Sergio Rubín y los invito a escucharlo cómo él daba la noticia de que Enrique Llo era nombrado venerable. El Papa firmó el decreto por el que declara venerable, o sea que queda al ladito de ser declarado beato y después santo, a un argentino, a un empresario argentino, Enrique Llo. Se llegó a esto, claro, después de 20 años de estar estudiando minuciosamente su vida, estudiando sus testimonios. Enrique Llo nació en 1921 en París y murió en 1962 con 42 años de un cáncer. Estaba casado, tenía 9 hijos. Una obra, la de Enrique Llo, extraordinaria como empresario, con un gran sentido social en la empresa. Él al final estuvo en Cristalerías Rigoló. Llegó a parar el despido de 1.200 empleados, pero sin pelea, con armonía, presentando un plan, entusiasmando a todos para tratar de salir de una crisis que afrontaba la empresa. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero bueno, me parece que es muy bueno este testimonio de él. Cuando un cáncer apagaba su vida, más de 300 obreros se presentaron en la clínica para donarle sangre. Y él dijo, después de la transfusión, siento que ahora toda mi sangre es obrera. Por eso yo me quiero quedar con este testimonio de Enrique Llo, de buscar la armonía, de buscar el diálogo, de buscar la superación de los conflictos con propuestas concretas. Enrique Llo, que el Papa lo acaba de destacar y promover, va camino a convertirse en el primer empresario santo en el mundo. Enrique Llo, miren qué testimonio, miren qué contraposición. Nos interpela a todos, a mí me interpela Llo, no solo a Grabois, a mí me parece que a todos los argentinos. Sería bueno tomar este ejemplo, tomar este camino en estos tiempos de tanta crisis en nuestra querida República Argentina. Para los 100 años de Enrique Llo, ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, realizó un video contándonos sobre la historia de Enrique Llo. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Llo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921.
pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Lloba, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina.
una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaban haciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Ya saben que a mí me gusta que en nuestro programa siempre escuchemos las palabras del Papa Francisco, justamente hablando de Enrique Yo y recomendando que todos los empresarios y la sociedad siga su ejemplo. Y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25. De ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social. Y para generar empleo es importante el poder de las pymes, porque de abajo viene la creatividad siempre, ¿no? Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo. Es un desafío, el encuentro de ustedes es un desafío a la creatividad, crear empleo, donde hay un momento que la pandemia nos llevó a esto donde falta, ¿no? Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Nombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo.